Bueno, tal y como habíamos anunciado, nos encontramos aquí con el doctor Ricardo Israel, académico, abogado, internacionalista, para hablar de los temas de palpitante actualidad, principalmente en los teatros de operaciones en este momento. Se ha descubierto el Mossad, la inteligencia israelí, al jefe de Hezbollah en América Latina. Sí. Se ha revelado por primera vez porque no había fotos, no había ningún tipo de evidencia fidedigna, concreta, que nos diera una información específica sobre de quién se trata. Se trata de Hussein Ahmad Karaki, que tenía varios nombres, tenía varios pasaportes, incluyendo un pasaporte venezolano. Es el responsable directo de la bomba, del carro bomba, frente a la embajada de Israel en Buenos Aires, Argentina, y posiblemente un actor principalísimo en el caso de la AMIA, hace ya muchos años. ¿Qué está pasando que ahora se están revelando todas estas cosas? Yo pienso que Israel está obteniendo pruebas en dos lugares, en el sur del Líbano y también en Gaza, porque siguieron como es de conocimiento público, una presencia muy metódica, yendo casa por casa, lugar por lugar, y no hay duda de que han encontrado información. Por ejemplo, en el caso de Gaza, han encontrado toda la evidencia que hay operativos, periodistas y sobre todo activistas terroristas que trabajan también para las Naciones Unidas. Tienen esa prueba allí, como también que escuelas y hospitales son lugares donde se dispara hacia Israel y hacia otros lugares. Pero en el sur del Líbano es exactamente lo mismo, porque han ido lugar por lugar, ya que desde el Líbano se estaba preparando algo similar al 7 de octubre, que era la ocupación de la Galilea, en el norte de Israel, los lugares bíblicos. Eso yo creo que ha permitido dos cosas. Llamó la atención cuando la embajadora en Costa Rica, ya que hoy día no hay embajador, ya que han roto relaciones con Israel en varios países latinoamericanos, informó que tenían evidencia que tanto en Nicaragua como en Bolivia, Hezbollah estaba plenamente integrado allí, y ahora también que pudieron entregar después de tantos años la persona que está a cargo de Hezbollah en el sur. Y Hezbollah en Latinoamérica no solo cumple labores terroristas como en el caso de Argentina, sino también en dos lugares. Primero que todo está el tema de las drogas. Hezbollah obtiene buena parte de su dinero, porque además de ser un grupo terrorista y de una milicia armada, tiene toda una estructura política, teniendo representación incluso en el Parlamento, y sobre todo para libanés, sobre todo para los chiitas, minoría en el Líbano, tienen todo un sistema de seguridad social como lo tenía Gaza para los palestinos de ese lugar. La denuncia, perdón, sí, no quiero interrumpirlo, parte de la denuncia de la embajadora en Costa Rica es que hay bases de Hezbollah establecidas en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. En Venezuela, y ahora se agrega Bolivia. Y en Bolivia ya había habido una denuncia, probablemente con información proporcionada por Israel, dada las muy buenas relaciones que tienen con el gobierno de Milei. Es por la Patricia Bullrich, que es la encargada de seguridad, que dijo el problema que creaba Hezbollah para la seguridad argentina, e involucró a Chile, que nunca había reclamado por la cercanía o simpatía que tiene el presidente Boric con estos grupos terroristas. ¿Qué ha pasado con Estados Unidos y esa ausencia de Latinoamérica? Eso es lo que todos echamos de menos. En primer lugar, que un país tan aliado como era Venezuela, que es las principales reservas, y no Arabia Saudita, de petróleo en el mundo, haya tenido toda esta derivación antinorteamericana y no se haya podido reaccionar a tiempo. También un aliado a quien Estados Unidos respaldó en una guerra que ganó en su oportunidad Colombia, que era la guerra contra las guerrillas. El Plan Colombia. El Plan Colombia, y en ese instante que no haya tenido una reacción, y todo lo contrario, haya buscado tener las mejores relaciones posibles con un gobierno a la deriva como es el de Petro. Y en este caso también, porque imagínense el problema que le crea a Estados Unidos, incluso para el ingreso a Estados Unidos de operativos de Hezbollah, terroristas probados, que estén ingresando con pasaportes venezolanos. Y como este señor que hablaba muy bien tanto el portugués como el español. Entonces ahí hay mucho dinero. Hace algunos años se buscaba el tema que era la triple frontera, donde están todas estas ciudades, como si la ciudad que se llamó Stroessner en su oportunidad de mercado libre,
para la venta de todo tipo de cosas, donde hay muchos grupos, como también están en el norte de Chile, donde hay este tipo también de mercado libre para, para la obtención de dinero que se envía a Hezbollah en el Líbano. Pero eso también va unido al tema de la distribución de drogas. Hezbollah es un actor importantísimo, importantísimo de dos elementos: la cocaína que viene, que viene desde Afganistán, y también ellos tienen allí las plantaciones de amapola en el Valle del Beca, en el sur del Líbano, y sobre todo el equivalente al fentanol en ese lugar que se usa también para estos grupos armados cuando combaten, que es el patagón, así se llama Pantagón, una creación siria de médicos sirios que produce el mismo efecto del fentanil. Opioides. Ahora bien, en el caso de las últimas denuncias de que Rusia le estaba dando asistencia e información satelital a los hutíes, ¿qué es lo que busca Rusia? ¿También involucrarse en esas acciones? Rusia lo que hace es aprovechar la oportunidad. Recordemos lo que pasó con Francia y con el grupo Wagner, que cuando fue eliminado quien intentó darle el golpe de Estado a Prigozhin, en ese caso se produjo una situación donde el grupo Wagner fue incorporado oficialmente, y uno ve cómo han desplazado prácticamente en toda la parte subsahariana, en 6 o 7 países, a Francia. Y está hoy día Rusia cumpliendo la misma labor. Hasta las tropas norteamericanas se retiraron en varios de estos lugares que producen, entre otras cosas, uranio. Entonces allí está un elemento, y Rusia, recordemos cómo llegó al Medio Oriente, cuando Estados Unidos dijo que había una línea roja que no iba a aceptar en Siria, en la época de Obama, y simplemente utilizaron y existió la prueba que se había utilizado armamento químico en contra de la población civil. Uno ve que Estados Unidos no actuó, pero sí llegó Rusia. ¿Y cómo llegó Rusia? Ellos tienen una base de la época de la Unión Soviética, que era la única salida que tienen a aguas calientes. Llegaron, se quedaron y todavía están allí. Tuvieron durante la Guerra Civil una buena relación con Israel, pero ahora yo creo que también vieron la oportunidad, porque ¿qué fue lo que amenazó Estados Unidos y Gran Bretaña? Una como potencia marítima y Estados Unidos como la gran superpotencia todavía, que no iban a aceptar que los hutíes hicieron lo que hicieron. Y uno ve que los hutíes fueron levantados en armas contra Arabia Saudita por parte de Irán, y ahora fueron levantados en armas para atacar a Israel a 1000 kilómetros de distancia, y también para evitar del todo, y tuvieron éxito, la navegación, que no debió haber pasado, y donde el país más perjudicado no fue Occidente, ha sido quizás la India con el tema de la llegada al Índico, y también sobre todo Egipto. Egipto fue el más perjudicado por la cantidad de barcos que no usaron más el Mar Rojo y por lo tanto no usaron el Canal de Suez. Otra zona de gran tensión ha sido incrementada por el envío de tropas de Corea del Norte a Rusia. ¿Qué lectura le da al hecho de que Corea del Norte haya decidido participar en la guerra contra Ucrania? Yo creo que eso es a cambio de algo. Recordemos que la Unión Soviética fue en su época un gran respaldo a Corea del Norte, la ayudó en la invasión al sur. China era todavía un actor muy marginal, pero al mismo tiempo me da la impresión que el uso que le van a dar no creo que sea en la primera línea de combate. La gente que realmente combate en un ejército regular de un Estado es un porcentaje, y a veces un porcentaje pequeño. Están los que están en funciones de seguridad, están los que están en entrenamiento, los que necesitan descanso, sobre todo en el tipo de combate tan cuerpo a cuerpo que hay en Kursk y en el Donbass. Entonces, yo creo que van a prestar una atención, porque recordemos que Rusia habló de reclutar 150.000 personas más, pero todavía no lo han hecho. Entonces, y cuando se produjo con mucho éxito la ocupación de 1000 kilómetros y tanto de Kursk, no atacaron en Kursk, sino que han seguido atacando en el Donbass, porque ahí tienen el ejército desplegado. Entonces, probablemente si pueden utilizar en todas estas misiones de apoyo,
evidentemente va a quedar tropas libres para el ataque, pero no sería inmediatamente porque llega el invierno. Pero eso es jugar a ampliar los teatros de operaciones y provocar una guerra regional y posiblemente la primera guerra global del siglo XXI. Sí, eso es una escalada por donde se le mire por parte. Recordemos que hay dos cosas que hemos aprendido con Putin, que hay que creerle lo que le dice, y segundo, que normalmente, como los jugadores de póker, no solo empata la apuesta, sino que escala, que la dobla. La dobla. Entonces, él ha actuado permanentemente así. Recordemos cómo ha utilizado exitosamente este temor que provoca el uso del armamento nuclear. Recordemos que los países como Francia, que dijeron que iban a enviar soldados, nada de eso se ha concretado. Hubo una reunión del BRICS donde no se reconoció ni a Maduro ni a Ortega, pero hubo un boicot por parte de Lula. ¿Hay una fractura entre el gobierno de Lula y de Maduro? Es que Lula debe estar muy molesto. Él y Petro hicieron lo posible por arreglarle el esquema y hacer más presentable a la dictadura. Fueron en contra de otros países latinoamericanos, fueron en contra de Estados Unidos. Y Maduro le prometió presentar las actas. Y no Maduro les prometió y no lo hizo. Dejó muy mal a Lula desde todo punto de vista, sobre todo en su despliegue internacional, y eso no se ha podido concretar. ¿Qué ha ocurrido? Que no solo eso, usted recuerda que las cosas que dijeron en contra de Lula en ambos países, CIA, dijo el fiscal. Lo menos que dijo el fiscal. Y está también, peores palabras lo dijo la dupla gobernante, la señora Murillo y Ortega en Nicaragua. Cierto, tengo información de Ortega, información seria, fidedigna, de que tiene lupus y está muy mal de salud y va con cierta frecuencia a Cuba a hacerse transfusiones de sangre. Daniel Ortega. Mire, además lo hicieron quedar muy mal. Uno ve la forma como lo trata Putin, que le da la mano y después le dice usted para allá y yo para acá. Se ve él intentando conversar con el mandamás chino, que está totalmente aburrido, mira para cualquier lado y no hallaba la hora de separarse con él. Yo creo que el BRIC ha llamado a países que son relevantes para ellos, los países árabes, Vietnam, otros. La visita realmente importante que tuvo fue la de los mandamases de Qatar y Emiratos Árabes Unidos. No pudo ir el mandamás, el rey en funcionamiento de Arabia Saudita, porque tuvo que recibir a Blinken. Y recordemos que en un principio, cuando estaba muy molesto Arabia Saudita con que lo llamaron un paria internacional y lo quisieron llamar a un juicio por el tema de Khashoggi. El Khashoggi, que lo mataron en la embajada de Turquía, ¿qué ocurrió? Que este movimiento no se dio en la forma como lo esperaban, pero sí hablaron que Arabia Saudita se podía prestar para algo que sí le puede hacer daño a Estados Unidos, no crear una moneda alternativa para el dólar, sino que además del dólar se utilicen otras monedas para el intercambio de petróleo. La diversificación. Entonces eso yo creo que es, pero han demostrado que no quieren hacerse cargo ni de Nicaragua y menos de... Muchas gracias por venir, doctor. Muchas gracias por la invitación. A todos ustedes, buenas noches. El próximo lunes seguimos con esta nueva televisión del siglo XXI a través de esta plataforma multicultural, multilingüística, multiinformativa, como ustedes se merecen. Hasta pronto.